Buenas, hoy os traigo esta riquísima receta, algo más contemporánea, aunque clásica donde las haya, las patatas a la importancia, un indispensable de nuestros abuelos. Y puede que ahí es donde esté la clave de esta receta, en nuestras abuelas y abuelos. Me pareció raro no encontrar esta receta en libros tan importantes y grandes como el de Ángel Muro, Emilia Pardos Bazán o el de Carmencita, todos obras de finales del 19 y principios del 20. Y es que todo apunta a que aún no existía esta receta, y que se trata por tanto de una invención posterior. En cambio sí encontramos precursores, como por ejemplo en el libro de Carmencita, donde la principal diferencia es que la patata no va rebozada, pero por lo demás se trata de una receta muy similar, ya que las patatas se fríen en rebanadas y luego se guisan con una salsa a base de ajo, perejil y algún caldo, que se espesa con pan frito y machacado. Por lo tanto, la única diferencia consistente para no considerar las patatas en la importancia es que no van rebozadas. Os dejo esta receta escrita abajo para que le podáis echar un ojo si queréis, aunque seguramente la traeré algún día. Pero hoy me apetecía hacer este plato tan conocido y clásico para que veamos su historia. Como en verdad se trata de una receta bastante reciente, he decidido traeros mi versión, que al basarse en las recetas de la abuela, pues mejor fuente que esa no hay ninguna. Continuando con su historia, se cree que esta receta, ya en su forma rebozada, surgió en torno a la posguerra, y se suele poner la zona de Palencia como su origen, aunque existe debate al respecto. Lo que sí sabemos es que a partir de mediados de siglo ya es un plato conocido y empezamos a encontrar recetas escritas. La idea es que en esta época de posguerra, donde no había mucha variedad de alimentos, se empezó a revestir las patatas con este guiso para cocinarlas simulando que nos encontrábamos ante un bacalao, un filete, etc., ya que la patata siempre se ha considerado un alimento bastante pobre, y se le daba sabor con un guiso rico, basadas en las verduras que estaban más al alcance, como son el ajo, la cebolla o el perejil. De esta idea vendría el nombre de a la importancia, de comer las patatas como si fuese un alimento más delicado y caro. Por otro lado, también tiene sentido que naciese en un ambiente rural, donde tenían más acceso al huevo, ya que el huevo se podía considerar casi un artículo de lujo en aquella época. Pero todo esto no dejan de ser meras hipótesis, aunque con bastante sentido. Se supone que se ha escrito bastante sobre este tema, aunque la verdad es que la información que yo he encontrado brilla por su ausencia, en cuanto a información académica se refiere. Si alguno conoce algún artículo o libro que hablen del tema, le agradecería un montón que me lo comentase, para de este modo tener más información que poder contrastar. Y dicho todo esto, me presento, soy Ross de las míticas recetas. Si os gusta este tipo de contenido no olvidéis darle like y vamos al lío. Para los ingredientes vamos a necesitar las propias patatas, que usé una por persona más o menos de este tamaño. Éramos 3, así que 3 patatas. 2 o 3 cebollas dependiendo del tamaño. Tener en cuenta que a mí para cualquier salsa me gusta que vaya bien de cebolla, que queda más sabrosón. Y para los que no seáis muy fan de la cebolla no os preocupéis, porque cuando está bien pochada es un alimento totalmente distinto. Seguimos con un diente de ajo grandecito o 2 medianos. Y luego, para rematar el sabor, vamos a usar azafrán y pimienta. Para el caldo, por otro lado, podéis usar agua, pero yo prefiero usar algún caldo de pollo o de verduras que queda más sabroso. Y un chorro de vino blanco. No hace falta que sea fino, como el mío, que es el que yo suelo usar para cocinar. Podéis usar cualquier vino blanco que uséis para cocinar vosotros. También vamos a necesitar perejil, que precisamente yo hice esta receta porque tenía este manojazo de perejil de mi pueblo, y pues para gastarlo. Así que yo le puse bastante, pero bueno, eso ya como más os guste. Por último, para el rebozado vamos a usar huevo y harina, que también un poco de harina vamos a usar para espesar la salsa. Así que vamos a ello. Y si os estáis preguntando qué es eso que hay ahí al fondo, pues ni más ni menos que mi aperitivo. Hay que ser disfrutón en la cocina. Lo primero es dejar las patatas listas. Las pelamos y las cortamos en rodajas. Si tenéis una mandolina, pues perfecto, porque os asegura un corte que salgan todas iguales. Si no, pues a ojo, como toda la vida. Yo las hago de 1 centímetro, que es lo máximo que da la máquina. Pero es un tamaño que va muy bien. Después, en un bol, las salpimentamos. Las pasamos después por harina, huevo y las freímos en abundante aceite. Yo las hago a un fuego más o menos medio flojo, para que tarden un poco más en hacerse y de este modo luego necesiten menos tiempo de cocción. Pero de cualquier manera, cuando estén bien doraditas, las pasamos a papel absorbente y mientras vamos picando la cebolla muy finita, el ajo y el perejil.
Con todo esto listo, ponemos una sartén con un buen chorro de aceite y añadimos la cebolla con un poco de sal que vaya pochando. Le añadimos también, si queréis que pique un poco, entre media y una cayena si queréis que pique un poco más. Este ingrediente no lo dije antes porque es totalmente opcional, depende si os gusta el picante. A mí me gusta que le dé un toquecillo. Ponemos también el ajo. Hay quien lo añade antes que la cebolla y de este modo perfumar el aceite. A mí en cambio me gusta más añadírselo después y así me aseguro totalmente que no se nos queme ni nada, ya que yo dejo mucho tiempo la cebolla para que se poche bien y lo dejamos a fuego flojo que se haga lentamente. Cuando esté ya bien pochada la cebolla y se vea como transparente, le podemos añadir el perejil y sofreírlo un poco. Le añadimos también un poco de harina que nos va a espesar el caldo. La cantidad la hago totalmente a ojo, hasta que veo que la harina ha absorbido por completo el aceite y de este modo no queda luego la salsa aceitosa. Pero claro, no nos tenemos que pasar, como mucho una cucharada, si no va a quedar demasiado espeso. Dejamos rehogar un poco la harina y le añadimos un chorro de vino blanco. Dejamos que se evapore el alcohol y añadimos el caldo. ¿Cuánto caldo? Pues ni más ni menos que el que necesitemos para cubrir las patatas. Así que va a depender un poco de qué sartén u olla usemos. Le ponemos también el azafrán y pimienta al gusto. A mí me gusta la verdad que se note el azafrán, así que le añado hasta que se nota bien el sabor. Aunque es posible que en las recetas de posguerra no se usase prácticamente, aunque sí es cierto que en los libros de cocina antigua sale muchas veces como recetas a lo pobre, cosa que ahora nos sorprende mucho. Hay gente que para el color usa pimentón en lugar de azafrán, totalmente aceptado si queréis cambiarlo, pero el sabor claro también va a cambiar. Cuando veamos que empieza ya a hervir nuestra salsita, le añadimos las patatas rebozadas. En mi caso se me quedó casi un poco corta la sartén, así que las metí como pude. Y le añadimos el resto del caldo hasta cubrir. Y nada, las dejamos ahí a fuego flojo hasta que estén. El punto es cuando las pinchemos y estén blandas. Tardará en torno a unos 20 minutos, a no ser que uséis patatas viejas como las mías y esto se os puede tirar pues una hora. Por eso lo mejor es ir pinchándolas e ir viendo cuando estén en su punto. Y nada, poco más, las emplatamos, yo las acompañé con unos huevos cocidos que hacen que el plato sea un poco más nutritivo y además la receta de Carmencita también la añadía. Hay gente que lo reboza igual que las patatas y con el guiso, pero a mí ya me parece demasiado rebozado. Y terminamos con un poco de perejil fresco y listas nuestras patatas a la importancia. Esta vez no hace falta ni que las pruebe, ya que al ser una receta mía, pues ya sé que de este modo me encantan. Y además como tenía visitilla, pues nada, solo comentaros que queda una salsa súper sabrosa de este modo. Puede ir acompañada también con chirlas, bacalao desmigao, etc. Hay 1000 opciones y todas riquísimas. Así que nada, me voy a poner un poquito más y me voy a comer con la familia. Espero que os haya gustado esta historia medianamente reciente de las patatas a la importancia, que me parece curiosa cuanto menos y me voy a disfrutar de esta riquísima receta. ¡Hasta luego!